Bueno, lo invito a buscar el libro de Gálatas, capítulo 5. ¿Lo tiene? ¿Llegó? Y para el celular es fácil. Agarré las hojas con una Biblia como la mía, con cierre y se que traba. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si te circuncidás, eso era en el Antiguo Testamento, es el viejo pacto, de nada aprovechará el Señor. 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto, os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vamos al 7. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os, dice, estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién te estorbó para que no obedezcas a la verdad? 10. Yo confío, dice, respecto a ustedes, a vosotros, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más de lo que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Aquel que perturbe llevará la sentencia de parte de Dios, sin importar quién sea. Era el 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, se lo picotea así porque lo importante es más que nada la primera parte del versículo 1 del 5. Estar firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis sujetos otra vez en el yugo de esclavitud. ¿A dónde estábamos sujetos nosotros? Al pecado, ¿sí? ¿A qué más? A la muerte. ¿Qué más? La separación de Dios. Separación de Dios, enemistades, pleitos. ¿Saben lo que son pleitos? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Alguno tiene un pleito con otro? Disputas judiciales, juicios. Son pleitos. Fuimos librados de los celos, de la ira, de la mentira, del engaño, de la contienda. La contienda es pelea, es una disputa, es una competencia. A ver quién tiene razón. Disensiones. ¿Saben lo que es disensiones? Falta de acuerdo o oposición de ideas entre dos personas. ¿Cómo se puede discutir? Pero no llegan a ningún acuerdo. Herejías, falsas doctrinas, envidias, homicidios, borracherías, vicios, fobias, ansiedades. Y una que me llamó mucho la atención, que hace tiempo la veo y el Señor viene hablando a través de esto, que es la queja. Creo que somos a veces muy quejosos y nos quejamos. ¿Sabe de dónde viene la queja? La queja viene del mal humor. ¿Nunca le pasó que cuando está de mal humor se empieza a quejar? Está de mal humor.
¿Con motivo o sin motivo? A veces no tenemos motivo del mal humor. ¿Nunca le pasó que dice, ¿qué te pasa? Nada. Déjame, estoy de mal humor. ¿Y qué te pasó? Nada. ¿No me pasó nunca? ¿Mucho nunca? Déjame, Ya sé, se me va a pasar. Cada loco con su tema, Cada cosa en un mundo aparte. Pero ese enojo, a veces, y la mayoría de las veces, produce queja. El mal humor, estamos enojados. La queja trae pobreza. Porque cuando vos te quejas, no estás siendo agradecido. Y eso que se quejan por todo, se quejan porque llueve. Pedía lluvia, cuando llueve se queja. Cuando estaba seco, se quejaba porque era seco, pedía lluvia, y cuando está lluvia quiere seco. Cuando quiere el sol, sale, se nubla y no, todo al revés. Todo, sí, hay de todo. Se queja. La comida está fría, está tibia. Hay que recalentar, hay que comer sobrinas de nuevo. Y nos quejamos. Me quejo porque me tengo que levantar a la escuela. Me quejo porque me tengo que ir a trabajar. Y nos quejamos. Nos quejamos porque tenemos pruebas. Nos quejamos porque tenemos que rendir oral. Nos quejamos la profesora, nos quejamos el profesor, nos quejamos. Y la queja trae pobreza porque Dios no nos puede bendecir, porque cuando nos quejamos nos estamos olvidando de ser agradecidos. Porque la queja es la antítesis, es lo opuesto a ser agradecido. Entonces trae pobreza. La queja trae inseguridad. Perdemos la seguridad por cuál es el camino que tenemos que ir. No es el camino que tengo que doblar para ir a la cooperativa, ir a la farmacia, no, es el camino que tengo que vivir todos los días. Nos olvidamos, tenemos inseguridad, tenemos miedo después y tenemos pérdidas. Porque el quejarnos, nos empezamos a olvidar de agradecer y nos quejamos tanto que se nos escapan palabras que no son edificadoras para nosotros. Y cuando se nos escapa eso, empezamos a perder cosas, empezamos a perder la paciencia, empezamos a perder parte del carácter. Y nos empiezan a pasar cosas porque, claro, no dejamos de estar bajo la conexión del Señor, o en la conexión del Señor, donde deberíamos ser agradecidos por todo, dice, por las cosas buenas que nos suceden y las cosas que no son buenas que nos suceden. Y dejamos de ser agradecidos y empezamos a quejarnos y empezamos a buscar el problema en lo ajeno, en el otro. El problema está en la otra, o en el otro, o en aquella circunstancia, o en aquella situación, y nos olvidamos de ser agradecidos. Entonces, la queja trae pobreza, trae inseguridad, miedo, pérdidas. ¿Y sabe qué? Se torna un hábito. Nos levantamos, nos empezamos a quejar desde que suena el reloj. ¡Apagá eso! Tininini, tininini. ¿Se acuerdan del de antes? Ahora ya no está más, el que era pila. Tininini, tininini. Yo lo tengo grabado en cada átomo de mi cerebro. Ahora hay de todas música. Y lo tenés puesto a las 6, a las 6:05, a las 6:10, a las 6:15, a las 6:20, 6:25, y ahí va. Te la pasas corriendo para recostado con el dedo, sac, y sigue sonando. Y ya te entraste a quejar, no dormí nada la noche. Y ya arrancás con el pie torcido, el pie izquierdo. Y entramos a quejarnos, y se nos hace un hábito. Es como el que miente es mucho, se le torna un hábito. Ya cualquier cosa es como el cuento del pescador, que le ataron las manos para yo unos matungos así, ¿verdad? El cuento del Andresino, unos matungos, no sé lo que es. Y yo fui a la Brizola. Le pusimos 2 botellas de gaseosa de 2,25 litros y era chica, che. Hasta que le ataron las manos y dijo, no, el ojo así de grande el pescado. Se torna un hábito. Sí, y tenemos malos hábitos, pero el Señor nos sacó de esos malos hábitos.
No estamos más en esos malos hábitos, o no deberíamos estar en esos malos hábitos. Por eso dice el principio, estar firmes en la libertad. Fui libre de todo eso, fui libre de engaño, de yo ser engañador, fui libre del engaño. Fuimos libres y dice, no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. El Señor nos hizo libres espiritualmente, nos hizo libres, pero no nos hizo libres, como dice, para que ustedes tengan motivos para hacer todo lo que se les antoje, ¿no? Ustedes son libres en el alma, en el espíritu, para ser modificados y transformados al pensamiento de Cristo, al corazón de Cristo, ser transformados. A eso nos llamó el Señor. Esa es la libertad que el Señor nos dio. Entonces dice, no vuelvas a meterte en esclavitud, en el yugo de esclavitud. Por favor, no lo vuelvas a hacer. No nos olvidemos de ser agradecidos a Cristo, de donde el Señor nos sacó y nos dio libertad. Nosotros a veces insistimos en seguir cargando ese yugo con el cual el Señor nos sacó. Es como que volvemos y reincidimos ahí, y reincidimos ahí. Miren lo que dice un poquito más adelante. Lo voy a cambiar, ¿le pongo el otro? Sí. Porque sé que los está perturbando. A mí no me molesta, pero a ustedes los cambio el otro. Y cuando a él le falta algo, no le anda bien. Ahí, este es el de son. Dice el 16, versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, de la cual el Señor nos libró. Dice, son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los que leíamos hoy, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, les llamo la atención, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, o el reino de Dios, es lo mismo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Contra qué cosas no hay ley? Contra los frutos del Espíritu. Los anteriores son los frutos de la carne. Son los que todos los días nosotros debemos sujetar y clavar en la cruz. La sangre de Cristo y del sacrificio nos libró de todo eso. Mantenete en libertad andando en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es andar en el Espíritu Santo? Si vos sabés las cosas que me pasan a mí en el día, si yo te contara, abro la alacena y no tengo ni siquiera gorgojos, porque antes por lo menos tenía gorgojos con los arroz y ahora con el arroz ni siquiera tengo gorgojos. Tal vez estás pasando mal. Las cosas no salen como queremos que nos salgan. Y entonces puede ser de que en ese momento te atavilles y empieces a enojarte, empieces a quejarte. A mí me ha pasado, me he quejado. Y he dicho, no sé, creo que el jueves hablaba. Yo, un hijo de Dios, a mí, que vivo en santidad, que trato de hacer las cosas bien, que te sigo. Sí, ¿por qué no? Podría decir el Señor, ¿por qué no? ¿Está en proceso? No sé si estoy en proceso o no. Pero el Señor nos muestra ahí que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengas o no tengas, sigas manteniéndote viviendo en el Espíritu. A eso nos está llamando el Señor.
y nos da una pregunta: ¿libres o esclavos? ¿Queremos vivir en libertad o queremos vivir bajo el yugo de donde vivíamos antes? Mantenete en libertad, dice el Señor en el versículo 1, andando en el Espíritu Santo. Recordá que Jesús es el sacrificio y se sacrificó para todos nosotros, para hacernos libres. Lo que participamos recién, la cena del Señor, eso se llama libertad. Eso se llama amor, eso se llama sacrificio, se llama bondad. Eso es para que no te olvides quién salvó tu vida. Cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento avanzaba a la batalla, el Señor les hacía poner 12 piedras apiladas, una por cada tribu, para que todos los que vinieran después de ellos por años vieran que por ahí pasó el ejército del Señor, su pueblo, y conquistó esa tierra. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Sea agradecido. Vive de acuerdo al Espíritu Santo, porque Él tiene la mejor vida. ¿Se acuerdan de ese testimonio de un muchacho que lustraba zapatos en México? Y siempre le ilustraba los zapatos a una persona que era muy adinerada, pero no tenía herederos. No te preocupes, agarrlo. Y cuando muere esa persona, dale, eso sí, un poquito más volumen. Cuando muere esa persona, hereda una mansión, campos con cafeteros. Y cuando le hacen una entrevista a este muchacho que heredó todo y se hizo muy rico, le mostró toda la casa, toda la mansión, y lo llevó al sótano, donde había una luz, solamente una luz, había mucha humedad en las paredes sin arreglar, y había un delantal, prendió la luz, lo descolgó y se puso a lustrar un zapato adelante del periodista. Dice: este lugar es cuando me estoy olvidando de donde Dios me sacó, y vengo a recordar de donde yo salí, y la diferencia de donde yo salí a donde Dios me llevó, para que nunca me olvide de ser agradecido. Y a veces nosotros cuando tenemos, como decimos en la jerga de la calle, cuando pelechaste y se te afinó el paladar, a veces Oscar suele decir el chiste de: otra vez cocerá con grasa. Contento que tenés grasa. La viuda de Sarepta tenía solamente un puñado de pan, un tronquito y un poquito de aceite para hacer el último pan y dejarse morir, dijo. Hasta que llegó Elías. ¿Y saben qué? Elías se lo pidió. Necesito comer, dijo Elías. Venía del arroyito de Querí. Le dijo: necesito comer. Haceme un pan. Señor, solamente tengo un puñado de harina, un poquito de aceite y un tronquito. Y después nos vamos a dejar morir con mi hijo porque no tenemos más para comer. Pero tú eres el siervo del Señor. Iré y te traeré. Y cocinámelo de esta manera, dijo. A las brasas. No sé cómo era. No me acuerdo bien el relato. Se lo trajo y le dijo: así como hiciste, copió de ese pan, nunca faltará. Nunca faltará el aceite ni la harina. Y metió la mano en la tinaja, sacó aceite y metió la mano en la vasija y sacó harina. Y siguió sacando, y siguió sacando, y siguió sacando. Porque no renegó de Dios. Obedeció a Elías, al profeta. No renegó. Dijo: pucha, no sé para qué miércoles nací, para qué miércoles estoy acá. ¿Para qué el Señor me trajo hasta acá? Si estoy muerto de hambre, estoy pasando esto, me está sucediendo esto. Nunca se olvidó, nunca renegó, y el Señor trajo bendición. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados. A la libertad fueron llamados. Si sos esclavo de alguna de esas cosas o de otras,
caprichos, mal carácter. Muchas de las que dice ahí, soltalas y entronar al Espíritu Santo en tu corazón. Decirle que Él sea el que reina en tu corazón. Nosotros no podemos reinar ni gobernar nuestra vida. Desde el jardín del Edén no tenemos más autoridad ni poder para reinar. Cuando nosotros demostramos nuestro reinado es cuando nosotros caemos y no nos podemos volver a levantar. Por eso tuvo que venir Cristo a liberarnos, a hacer el sacrificio de la cruz, a comprarnos con precio de sangre. No nos compró con todo el dinero del mundo, con todo el oro, ni trajo oro del más allá. Él trajo su vida desde el más allá, la manifestó y la expresó en una cruz. Por eso cuando cantamos dignos del Cordero, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, dijo Juan. El Cordero era la ofrenda, estaba hablando de Jesucristo, que era la ofrenda perfecta en la cruz, el único que podía morir por el perdón de todos nuestros pecados. ¿Seguimos pecando? Seguimos pecando. No vivimos en pecado, cometemos pecados todos los días, porque si no seríamos dioses. Seríamos esos santos dioses, pero no lo somos. La gracia del Señor cubre multitud de pecados, pero no para justificarnos y volver a pecar. Cubre multitud de pecados para justificarnos delante de Él. Perdimos toda chance, como dice Nico acá. No hay chance. Perdimos toda chance. El Señor vino a restituirnos. Vamos y con esto también, al Salmo que leímos al principio, el Salmo 32. Cuando David escribe: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bendito es aquella persona que ha sido perdonado de sus transgresiones y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito es el hombre y la mujer que le ha sido borrado su acta. Mantenete en libertad, no vuelvas para atrás, no retrocedas, no te olvides de donde Dios te sacó, no te olvides de ese pasado de donde Dios te trajo, de esas ruinas, porque estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados y no había chance de ser salvos. Él nos hizo salvos a través del sacrificio de la cruz. ¿Con qué? Con nuestra fe. Sin nuestra fe no somos salvos. Así que no vuelva atrás. No se dé el lujo de aflojar ni de bajar los brazos. No vuelva atrás, ni siquiera con un pensamiento, no dude, siga hacia adelante. Aunque todo lo que vean sus ojos y lo que escuche con sus oídos no sea favorable para su vida, siga manteniéndose en la brecha del camino. Porque es Dios quien va adelante, es Dios quien lo conduce. Es Dios quien irá a su costado cuando usted atraviese el valle de sombra y de muerte. Es el que irá a su costado cuando usted atraviese el río, el mar, cuando usted se largue a nadar, cuando Él le diga vaya, Él estará con usted. Aunque usted sienta que está solo, totalmente solo, el Señor nunca, jamás lo dejará. Jamás. Jamás. Si Él nos hubiera querido dejar, nunca hubiera venido Cristo a la cruz. Mueran todos y váyanse al infierno, hubiera dicho. Pero Él vio algo especial en su creación y nos adoptó como hijos. Todo aquel que le rinda su corazón al Señor es llamado hijo e hija de Dios. Así que cuando usted venga al enemigo y le hable a su oído y le diga estás solo, y en esta, ¿cómo te disfrazas? Como dice mi suegra, vamos a cómo nos disfrazamos en esta. No sé, se va al ropero, se mete al ropero, se mete unos sacos y sale. No tiene nada que ver con eso. Salimos corriendo todos si se me disfrazan con el ropero. Pero a veces está peleada la cosa, a veces está difícil, a veces está complicada. En la salud, a veces está complicada económicamente, a veces está muy complicada. Pero nunca bajes los brazos, jamás. Porque el Señor está esperando tus reacciones. Simplemente está esperando tus reacciones. Y más que nada está esperando tu oración. Como dijo uno una vez,
pero siempre estamos a un paso a la distancia de una oración. Y esa oración, les aseguro, cambia absolutamente todo. La oración genuina a Dios cambia absolutamente todo. Todo lo que te estaba pasando empieza a cambiar al tiempo, al momento de que Dios da la orden, en su voluntad, no en mi tiempo. Yo quiero todo ya, hoy, pero el Señor lo da a su tiempo, porque Él conoce los tiempos de Él y los míos. Yo no conozco ni mis tiempos, menos voy a conocer los de Él. No sabemos ni lo que nos espera mañana, por eso dice el Señor: no te preocupes, no te afanes por el día de mañana, porque su día de mañana ya tendrá su propio afán. Simplemente busca, ¿qué dice al final? El reino de Dios y justicia. Y lo demás será añadido. Y buscar al reino de Dios, su justicia, es ser agradecido. La estoy pasando al amor. La estoy pasando a saber. Pero con todo